Libro: Emociones que matan, por el médico Dan Colbert. Tema 8: El veneno emocional del miedo. Mark casi pierde la oportunidad de contarme su historia. Había venido a verme para que le prescribiera una dieta y un programa de ejercicios después de una cirugía de bypass coronario arterial. Mientras hablábamos, le dije que había estado pasando las noches en los últimos meses investigando más la conexión entre la mente y el cuerpo. Expresó interés en la idea de que las emociones dañinas y las enfermedades fatales tengan alguna relación. Dame un ejemplo de una emoción tóxica, dijo Mark. Seguro, respondí. ¿Qué te parece el miedo, Mark? Me miró muy sorprendido. ¿Me leíste la mente?, preguntó. No, dije. ¿Por qué? Porque creo que hay un vínculo directo entre el miedo y el ataque cardíaco que demostró que necesitabas un bypass. Entonces, Mark me contó su historia. Me dijo que toda su vida la gente lo había llamado miedoso, no solo sus compañeros en la infancia, sino también su padre, su abuelo, su tío y otros adultos. De niño había tenido que pasar mucho tiempo a solas. Su padre y su madre eran ministros y parecía que a menudo los llamaban en mitad de la noche para que fueran a ver a alguien. Mark, el hijo mayor, quedaba a cargo de la casa en esas noches de emergencia. Sentía tremenda responsabilidad y la mayor parte del tiempo sentía miedo de que ocurriera algo terrible durante la ausencia de sus padres, o peor aún, que les pasara algo terrible a sus padres y no volvieran. Además, los padres de Mark eran muy estrictos. Mark creció con miedo de que algo terrible le sucediera, porque estaba seguro de haber pecado inadvertidamente y que por eso vivía en pecado no confesado y no perdonado. Temía lo que Dios pudiera hacerle por ser pecador. Y para colmos, dijo Mark, mi abuelo, mi padre y mis dos tíos eran hombres a quienes les gustaba andar al aire libre. Les gustaba pescar y cazar, y me llevaban con ellos. A mí no me gustaba para nada la idea de dormir en carpa, con ruidos de animales que no conocía. Allí fue cuando me quedó el apelativo de miedoso. ¿Y de qué modo crees que esto tuvo que ver con tu ataque al corazón?, pregunté. Bueno, la noche que tuve el ataque, oí pasos fuera de mi dormitorio. Desperté a causa del ruido, como si alguien con botas pesadas estuviera caminando sigilosamente justo fuera de mi dormitorio. Me gustaría decirte que salté de la cama y que asusté al que percibía como atacante, pero no fue así. Quedé paralizado, pegado a la cama. Empecé a sudar frío. Cuanto más intentaba moverme, menos podía hacerlo y más pensaba en qué podría pasar si me levantaba. Mi corazón galopaba y antes de que pudiera hacer nada, sentí un fuerte dolor. Creo que habré dicho en voz alta el nombre de mi esposa, porque ella despertó. Saltó de la cama y llamó al 911 antes de que yo protestara. Me alegro de que lo haya hecho. Entonces guardó silencio durante un momento. Por favor, no le digas lo que acabo de contarte. Nunca le dije que había oído pasos. No quiero alarmarla. ¿Encontraste evidencia de que hubiera un ladrón en el vecindario?, pregunté. Dijo, no. Lo que sí descubrí es que los vecinos habían comprado un perro enorme el día anterior. Cuando lo pienso, creo que habrá sido el perro el que saltó la cerca y andaba por nuestro jardín. Es tonto sufrir un ataque al corazón por culpa de un perro curioso. La experiencia de Mark no es poco común. Muchas personas viven con mucho miedo justo debajo de la superficie y este miedo puede llegar a ser fatal. Pero, dirán muchos, el miedo de Mark no tenía fundamento. Eso no importa. Los miedos fantasma, los que no están arraigados en la realidad, son tan reales para el cuerpo como el peligro verdadero. Todos conocemos la experiencia de pensar que una manguera puede ser una serpiente cuando salimos al jardín por la noche, o que una pelusa puede ser una araña.
una mujer me contó que vio una serpiente de juguete que los dueños anteriores de la casa habían puesto para asustar a los insectos que comían las flores. Ella dijo, casi me muero de susto al ver esa cosa. Afortunadamente fui a buscar una pala para decapitarla y al regresar noté que no se había movido. Estaba en la misma posición. Creo que mi corazón siguió latiendo aceleradamente durante unos 10 minutos. Desde los ataques terroristas a nuestra nación en septiembre del 2001, el miedo y la ansiedad parecen haber aumentado en los Estados Unidos de Norteamérica. Mucha gente tiene un presentimiento malo de que otro incidente como ese vuelva a suceder. El miedo a lo desconocido tiene la misma fuerza que el miedo a lo que conocemos y todo tipo de miedo puede ser fatal. Subtítulo: Asociación del miedo con la enfermedad. El miedo se ha asociado con gran variedad de enfermedades, incluyendo las cardiovasculares y la hipertensión, enfermedades del aparato digestivo como la colitis, el, mar, el mal de Crohn, el síndrome de colon irritable y las úlceras, con dolores de cabeza y enfermedades de la piel como la psoriasis, el eczema y el acné por estrés. El miedo puede causar una respuesta inmune disminuida, lo cual puede llevar a infecciones frecuentes o al desarrollo de alguna enfermedad fatal. El miedo puede preceder a un ataque cardíaco, como el caso de Mark, y aún llevar a la muerte. El miedo es una emoción poderosa que produce una respuesta psicológica muy potente. Abundan las historias de personas cuyo miedo llegó a un nivel tan alto que cayeron muertas. Uno de los ejemplos clásicos del poder del miedo aparece en la Biblia. La historia tiene que ver con un hombre llamado Nabal, que significa tonto. Lea Primera de Samuel, capítulo 2, verso 5. El significado del nombre de este hombre puede ser un primer indicador de sus problemas para manejar la ira, porque no nos hace actuar como tontos a veces la ira o las reacciones exageradas. Nabal era un hombre muy rico que tenía 3.000 ovejas y 1.000 cabras, lo cual es mucho ganado aún en nuestros días. El ganado en la economía del desierto de los tiempos bíblicos valía más que el oro. Los dueños de ganado, como Nabal, confiaban en vigilantes que protegían a sus rebaños y manadas. Afortunadamente para Nabal, David le proveía tal servicio. En esa época David había sido ungido como próximo rey de Israel, aunque todavía no había asumido el cargo. Dios había sido rechazado por el rey de ese momento, Saúl, pero este todavía ocupaba el trono. El rey Saúl no estaba nada contento y sentía muchos celos, por lo cual intentó matar a David. David huyó para salvar su vida. Un grupo de hombres venidos de diversos lugares se había asociado con David, así que tenía cientos de hombres y a sus familias rodeándolo en el área del desierto donde se ocultaba del rey Saúl y sus soldados. En parte, David sostenía a este grupo de hombres recibiendo recompensas monetarias y pago en alimentos de parte de la gente para quienes cuidaba el ganado. Durante la temporada de esquila, cuando el ganado se encontraba en las áreas de pastura, David envió a algunos de los hombres para que le pidieran a Nabal el pago que normalmente se consideraba usual por el servicio que había brindado durante el año. Esta era una época en que los dueños del ganado solían ser generosos. Nabal, sin embargo, se negó al pedido y fingió no saber nada de David, ni de sus hombres, ni de sus actividades. Cuando David se enteró de la respuesta de Nabal, una afrenta abierta, además de una pérdida económica, se puso furioso. Sabía que la negativa de Nabal
pronto se haría conocida en la región y que esto significaría que quizás otros siguieran su ejemplo. David no podía darse este lujo. El futuro rey ordenó a sus hombres tomar sus espadas. David estaba decidido a obtener lo que le correspondía a él y a sus hombres, aunque esto significara un conflicto armado. Cuando Abigail, esposa de Nabal, se enteró de la tonta acción de su marido, actuó con rapidez para salvar lo suyo. Cargó varios asnos con un generoso regalo de 200 hogazas de pan, 2 odres de vino, 5 ovejas faenadas y ya listas para asar, 5 bolsas de grano, 100 paquetes de pasas y 200 tortas de higo. Abigail no le dijo nada a Nabal de lo que estaba haciendo. En cambio, ordenó calladamente a sus sirvientes que llevaran la comida a David, y luego fue tras ellos para presentarse ante él y rogarle que no atacara su propiedad. Cuando Abigail llegó ante David, cayó a sus pies y le pidió perdón por la acción mezquina, tonta y codiciosa de su esposo. Alentó a David a dejar de un lado su enojo, a aceptar el regalo que ella había preparado y a concederle el pedido de paz entre David y su casa. David consintió. Abigail volvió a casa, donde encontró a Nabal dando una fiesta digna de un rey. La Biblia nos dice, el corazón de Nabal estaba alegre y estaba completamente ebrio. Primera de Samuel 25:36. Abigail supo al regresar que su esposo no era capaz de oír racionalmente y de responder a lo que había hecho ella. Así que esperó hasta el día siguiente para decírselo. Cuando le dijo lo cerca que había estado él de que lo mataran junto a todos sus sirvientes, desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Versículo 37. En otras palabras, sufrió un grave ataque cardíaco que lo dejó en estado de coma. Murió 10 días después. Jesús advirtió que en este mundo puede haber y habrá circunstancias que harán que desfallezcan los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Lucas 21:26. Los eventos mundiales y las crisis personales son dos fuentes de miedo fatal. El vudú puede ser otra de estas causas. En algunas naciones del tercer mundo todavía se practica el vudú como religión. Varios investigadores han estudiado la muerte en los rituales de vudú. El cardiólogo Regis de Silva y su coinvestigador Wade David creen que las muertes en el vudú en realidad son casos de muerte súbita resultado del miedo. La excesiva estimulación de la respuesta de estrés, conocida como estimulación simpática, pueden causar que el corazón entre en fibrilación, como la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular, que pueden causar muerte súbita. En otras palabras, gente que muere durante los rituales del vudú literalmente mueren de miedo. El terror que sienten estimula el sistema nervioso simpático a tal grado que el corazón en realidad comienza a latir extremadamente rápido, sin poder detener ese ritmo, lo que se conoce como fibrilación ventricular, y eso causa la muerte súbita. Subtítulo: ¿Qué pasa cuando tenemos miedo? La amígdala en el cerebro es una porción que controla el miedo y la ansiedad. Está ubicada en lo profundo del cerebro, no lejos del hipocampo, que es una área que controla la memoria y ayuda al cerebro a aprender y retener la información. Como sucede con todas las emociones intensas y tóxicas, hay una respuesta química en el cerebro cuando las personas sienten mucho miedo. Esta actividad química excita estos centros vitales del cerebro en particular. El miedo y la ansiedad parecen ocurrir en el mismo espectro general.
El miedo es un choque de ansiedad concentrada a corto plazo. Es la respuesta aguda e inmediata de la ansiedad. Mucha gente se recupera enseguida después de haber sentido miedo. Además, la causa del miedo por lo general es fácil de reconocer. El ruido en la noche, la persona que se cruza delante del auto, en medio del tráfico, una explosión que parece demasiado cerca. Algunos miedos suceden reiteradamente en el mismo entorno, es decir, que hay experiencias o circunstancias que parecen siempre disparar miedo en la persona. En estos casos se llama fobia al miedo. Las fobias son irracionales porque por lo general no hay razón obvia o conocida para que la persona reaccione con un miedo extremo. Hay gente que tiene un miedo irreal a las alturas. Ahora, muchas personas sienten miedo saludable a las alturas. No caminarán por una cortiza o por el borde de un acantilado para asomarse y ver lo que hay debajo, por ejemplo. Sin embargo, el miedo extremo o fobia a las alturas puede hacer que la persona no quiera subir a un ascensor con paredes de cristal o acercarse a la ventana en el piso de un edificio alto. Hay muchos que contaron de una mujer que tiene mucho miedo a los tigres. Nunca pasa cerca del sector de los felinos en el zoológico, ni ve películas donde aparezcan tigres, y si es posible hasta evita ver fotografías de tigres en avisos o revistas. No hay racionalidad en su miedo, pero aún así lo siente. Parte de la definición de una fobia es que es un miedo que impide. La persona no puede moverse normalmente en la sociedad. Por ejemplo, la persona con fobia a las alturas no conduciría un auto si tiene que cruzar un puente alto, porque sentirá pánico. Eso disminuye su movilidad. Los que sufren de agorafobia, miedo al mercado, encuentran que le es casi imposible ir de compras al supermercado o moverse en un aeropuerto. Comienzan a sudar frío cada vez que están en un lugar donde hay demasiada gente transitando. Hay gente que sufre de fobias de animales o específicos como las serpientes, las ratas o las arañas. Cuando la persona tiene un ataque súbito de miedo, el cuerpo responde con una respuesta de estrés aguda e intensa. La adrenalina fluye al torrente sanguíneo e inmediatamente da la señal al cuerpo en su máximo nivel y se alerta para pelear o huir. En la mayoría de los casos, y aún en los de intenso miedo o fobia, la respuesta de estrés acabarán tan pronto cambien las circunstancias que causó el miedo. En otros casos, sin embargo, la respuesta de estrés no cede. Las hormonas del estrés siguen segregándose. En estos casos, el sistema cardiovascular o el inmunológico pueden verse afectados. La liberación de hormonas del estrés durante un ataque de fobia o miedo pueden causar palpitaciones o ritmo cardíaco acelerado, alta presión sanguínea y otros síntomas cardiovasculares que incomodan. Subtítulo: Ansiedad exagerada, preocupación y miedo. ¿Es posible preocuparse demasiado? Sí. La exagerada preocupación describe la situación en que la persona se sobreidentifica o se apega exageradamente al objeto de su preocupación. En este punto, la preocupación se convierte en exagerada preocupación. La persona que es objeto de la exagerada preocupación, no sobreprotección, vive bajo un gran nivel de estrés. Lo mismo le pasa al que sobreprotege o se preocupa exageradamente. Cuando la preocupación se convierte en exagerada preocupación, el receptor comienza a sentirse preocupado, ansioso, culpable, amenazado con miedo y hasta enojado.
La sobreprotección en realidad hace que la persona se sienta como si hubiera comido 2 kilos de chocolate. Siente que se asfixia y busca huir. Doc Children escribió: la mayor parte del tiempo, cuando la gente se vuelve ansiosa, enojada, con reacciones exageradas o manipuladoras, están preocupándose por algo, pero de manera poco efectiva y agotadora. La mente convierte la intención del cuidado genuino en algo que agota la mente y las emociones. La generación de nuestros abuelos solía calmarse diciendo, vivir y dejar vivir. En nuestra generación parece que hacemos todo lo contrario, como aquel niño que amaba a su pollito tanto que llegó a asfixiarlo porque lo abrazó demasiado fuerte. Solemos asfixiarnos y asfixiar. Una de mis pacientes parecía ser profesional en esto de la sobreprotección. Brandy era una mujer bonita, alta, delgada, con cabello oscuro y ensortijado, y una personalidad que iluminaba la habitación en que entraba. A todo el mundo le gustaba su compañía. Podía convertir el evento más mundano en una fiesta. Así que, ¿por qué no tenía Brandy, de casi 50 años, cuando la conocí, un proyecto de matrimonio? Y si tenía una larga lista de relaciones y rupturas dolorosas. La razón principal de su conducta sobreprotectora fue la causa. Tenía tal pasión por la vida y quería una relación con tal desesperación que cuando encontraba a un hombre lo espantaba con su sobreprotección. Comenzaba toda relación con un prematuro ataque de llamadas, regalos, cartas, notas y otras muestras de afecto. Enseguida quería conocer a toda la familia, llamar a todos los amigos, conectarse con todas sus conexiones. Si el hombre todavía no estaba mareado, Brandy lograba cambiar todo lo que creía que estuviera en contra de su gusto. Una vez, mientras salía con un hombre a quien le gustaba la música country, comenzó a vestir botas de cowboy y pantalones vaqueros y hasta probó comprar un caballo. Nunca había montado en su vida y no le gustaba el lejano oeste, pero sentía que tenía que cambiar porque le importaba su novio. Los hombres en la vida de Brandy habían vivido tremendamente bajo presión a causa de su sobreprotección y todos habían huido tan pronto pudieron. Brandy entonces tenía todo lo contrario de lo que deseaba. Como consecuencia de su sobreprotección, se sentía sola. En muchos aspectos nos hemos convertido en una sociedad llena de gente que sobreprotege. ¿Qué relación tiene esto con el miedo? Está arraigado en el miedo a perder el control, la identidad, a no conseguir lo que la persona siente que hace falta para poder vivir. Brandy sentía miedo de que si no encontraba a alguien con quien casarse, jamás tendría la vida que tenía y quería vivir. Siempre en la raíz de la sobreprotección hay un miedo al abandono, al rechazo y a la pérdida. Cuando respondemos a estas emociones generadoras de miedo, nos estamos adentrando en un patrón de conducta que no solo nos enferma psicológicamente, sino también físicamente. El antídoto para el miedo y la preocupación. Subtítulo: cuando sienta que su corazón se llena de miedo o que su mente comienza a aturdirse con pensamientos de pérdida irreversible, tómese un minuto para preguntarse, ¿qué es lo que parece estar alimentando este miedo en este momento? Intente encontrar la causa de su estrés, la fuente del miedo y luego busque enfrentar esos temas. ¿Suele preocuparse demasiado por los demás? ¿Está aferrándose o buscando cosas que no son necesarias o quizá no forman parte del plan de Dios para su vida? ¿Se preocupa al punto de estresarse y estresar a la persona a quien protege?
La fe es la cura para el miedo. La fe es creer que Dios está a cargo de todas las cosas y que podemos confiar en que Él hará lo que sea eternamente mejor para cada uno de nosotros. Le aliento a hacer algo. Elija creer que Dios está obrando en su vida y la de quienes le rodean. Elija creer que Dios está en control de todas las situaciones y circunstancias. La fe siempre es una elección, una de las decisiones y le dé aliento a decidirse por ella a diario. Jesús enseñó, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Reiteradas veces en las escrituras, Jesús o un ángel del Señor dijeron, no teman. Cuando se trata del miedo, que estas palabras de Dios resuenen siempre en nuestros corazones en toda situación y circunstancia, en toda relación, en todos nuestros sueños, en nuestras esperanzas y deseos. Continuará.